Mi hermana mayor abandonó a sus 3 hijos, así que los crié yo. Años después, me ofrecieron dinero como agradecimiento, pero ella lo exigió. Hola, mido 48 pies y mi hermana menor, Diana, tiene 46 pies. Diana y yo nunca nos llevamos bien de jóvenes. Siempre fue presuntuosa y desagradable conmigo, así que nos separamos tan pronto como nos graduamos de la escuela secundaria. Elegí continuar mi educación, mientras que ella prefirió vivir con su novio. En ese momento, fue una suerte que su amante fuera rico, ya que nuestros padres nunca podrían haber pagado el alquiler para que viviera sola. Sin embargo, les dejó muy en claro a nuestros padres que no le importaban sus opiniones sobre su vida y que haría lo que quisiera, así que mis padres nunca intentaron detenerla. En cambio, la dejaron ir libre. Diana tuvo gemelas a los 20 años y un niño a los 21 mientras vivía con su amante. Mis padres estaban contentos por ella, pero también ansiosos porque ahora tenía muchas responsabilidades y ningún trabajo. Dependía completamente del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con su pareja, lo cual creo que fue un error porque habría sido acreedora a la pensión alimenticia si se separaban. Tuvimos que separarnos después de que Diana descubrió que él la había estado engañando. Afortunadamente, él le proporcionó la manutención infantil a la que tenía derecho, pero decidió no ser padre y renunció a sus derechos parentales. Las niñas tenían 3 años en ese momento, pero mi sobrino también. Después de eso, mi hermana quedó completamente sola y necesitó toda la ayuda que pudo obtener para mantenerse a pesar de nuestra relación agria. Elegí ayudarla principalmente debido a la presión de nuestros padres en ese momento. Me ganaba la vida respetablemente, pero no era suficiente para mantener a los 4. Sin embargo, mis padres y yo dábamos un poco de dinero cada mes y podían llegar a fin de mes. Luchó durante los primeros meses porque carecía de un título y experiencia laboral. Tuvo que comenzar desde abajo y ascender, lo que la obligó a dedicar una cantidad significativa de tiempo a su empleo para crecer rápidamente, pero esto fue difícil porque también tenía que considerar a sus hijos y no podía simplemente dejarlos en casa. Contratar una niñera era una posibilidad, pero era prohibitivamente caro, por lo que se vio obligada a depender de mí o de sus amigos. Nuestros padres también estaban trabajando y contribuyendo económicamente a Baer. Así que no podían quedarse en casa con los niños. Yo estaba en la misma situación. Ella no tenía amigos que asumieran el deber de cuidar a sus hijos mientras ella trabajaba porque todos tenían sus propias vidas y ocupaciones. Como resultado, estaba limitada a puestos de salario mínimo que le permitían trabajar en horarios flexibles y regresar a casa rápidamente. Esto le permitió evitar pagar a la niñera para que se quedara con sus hijos durante un periodo prolongado de tiempo, lo que habría sido prohibitivamente caro. Esta condición persistió durante algunos años y creo que Diana comenzó a despreciar a sus propios hijos porque los veía como obstáculos para su éxito. Dijo que eran lo único que le impedía avanzar. Yo la visitaba de vez en cuando, no por su bien, sino por el bien de los niños, para asegurarme de que estaban bien. No tenía una buena conexión con ella, pero no era lo suficientemente despiadada como para dejar que niños inocentes sufrieran por las malas decisiones de su madre, así que mis padres y yo revisábamos a los niños regularmente. Siempre se quejaban del maltrato de Diana hacia ellos. Los castigaba por infracciones menores y los atacaba simplemente por ser niños y tratar de divertirse. Era una existencia terrible para todos ellos y esperaba poder ayudarlos sacándolos de ese lugar y quedándolos conmigo. Pero no pude porque ella era la madre legítima y yo no tenía autoridad legal sobre ellos. Además, recibía manutención infantil de su ex y estaba haciendo todo lo posible para llegar a fin de mes. Me sentí fatal por ella, pero aún peor por los niños. Diana comenzó a ver a otros hombres, lo que empeoró considerablemente las cosas cada vez que una relación fracasaba. Culpaba a sus hijos. Estaba convencida de que una vez que sus parejas descubrieran que era madre de 3 hijos, abandonarían su relación con ella. Creo que fue porque nunca mencionó a sus hijos durante las primeras etapas de las citas. Solo lo mencionó después de un mes o 2. Lo que parecía deshonesto. Intenté varias veces explicarle esto, pero estaba convencida de que estaba siendo rechazada porque tenía hijos. Seguía burlándose de ellos al recordarles cómo su padre la había abandonado y amenazando con dejarlos también si no se comportaban. Los niños le tenían miedo y su infancia estuvo definida por el narcisismo de su madre.
Esto continuó durante años. Varias veces consideré tomar el niños y huir con ellos, pero no pude solicitar la custodia ni denunciarla porque si bien sus acciones estaban mal, no justificaban quitarle los niños, así que el escenario permaneció y los niños simplemente estaban agradecidos de tenerme en su vida. Mis padres eran demasiado mayores para ser sus amigos, pero siempre estuve allí para ellos cuando lo necesitaban. Nunca pudieron contarle a su madre sobre sus problemas de ISS, pero siempre podían acudir a su tía. Lo que hacían siempre que tenían problemas académicos escolares o incluso Diana venían a mí y aprecié su confianza. No es de extrañar que cuando cumplieron 18 años decidieran dejar la casa de su madre y mudarse conmigo ahora que ya no eran niños. Podían elegir dónde y con quién vivir y me eligieron a mí. Diana estaba claramente insatisfecha y tenía mucho que decir. Afirmó que había desperdiciado 18 años de su vida criando a estos niños solo para que la abandonaran. Al final se mostró realmente desagradable al decirme que si hubiera querido criar a sus hijos tanto, debería haber intervenido antes en lugar de hacerme cargo después de que el trabajo estuviera básicamente hecho. Quería para decirle que en realidad no los había criado, que básicamente se habían criado solos porque ella solía estar en el trabajo o saliendo con chicos que finalmente la dejaron después de descubrir que tenía 3 hijos. No tenía idea de cuáles deberían ser sus prioridades y estaba claro por qué las cosas resultaron como lo hicieron. Los niños eligieron a la persona que realmente había estado ahí para ellos en lugar de la persona que siempre los había torturado y reprendido, ya que no podía encontrar a nadie y era miserable en su vida. Era evidente que no tenía idea de que les estaba haciendo daño porque ella misma estaba sufriendo. Sin embargo, no quería restregárselo en la cara porque sabía que debía haber sido desagradable para ella. Por eso me estaba atacando. Así que mantuve la boca cerrada y eso fue todo. Después de eso realmente no nos comunicamos. Sus hijos optaron por dejarla y vivir conmigo. Diana también eligió cortar lazos con todos nosotros y dejar de hablar con nadie, incluidos nuestros padres. Esto fue extraño porque no habían hecho nada para merecerlo. Creí que el hecho de que no hubieran elegido su lado en mi contra cuando mis sobrinas y mi sobrino optaron por vivir conmigo la irritó. Así que los cortó fuera. También han pasado 7 años y todos están bien ahora. No sé qué ha estado haciendo Diana, pero sé que sus hijos están bien. Mi sobrino asistió a la escuela de medicina y ahora es pediatra. Una de mis sobrinas tiene un título en literatura y ahora es maestra y su hermana gemela tiene una peluquería. Los ayudé a todos a obtener préstamos comerciales y los financié lo mejor que pude. Estoy muy orgulloso de ellos porque se fueron muy lejos de su hogar anterior. Ahora viven separados. Solo se quedaron conmigo durante 4 años e incluso entonces no era realmente como si estuvieran viviendo conmigo porque generalmente estaban lejos en la universidad y solo regresaban en ocasiones. Creo que no querían regresar a la casa de Diana donde no se sentían queridos. Han pasado 2 años desde que todos se mudaron y estoy muy emocionada por ellos. Nunca esperé nada a cambio de lo que hice porque realmente creía que era lo correcto. Eran solo niños y no importaba lo mal que estuvieran las cosas. Entre mi hermana y yo nunca podría ser insensible con ellos. Siempre he tenido un suave lugar para ellos, especialmente porque nunca he tenido hijos ni me he casado. No era lo mío, pero para ellos quería estar allí como una figura paterna porque su padre no estaba cerca y bueno, todos sabemos quién era Diana. Necesitaban a alguien y mis padres eran demasiado mayores para el puesto, así que di un paso al frente. Eso es todo lo que hice. Nunca esperé nada a cambio. Pero estoy agradecido de que sean el tipo de niños que piensan que merezco un regalo de agradecimiento por lo que hice, aunque no creo que fuera algo que requiriera una compensación. Aprecié su gesto. Hace aproximadamente una semana celebré mi 48 cumpleaños con mis amigos y familiares, incluidos mis sobrinos y sobrinas. Lo pasé muy bien y mi sobrino tuvo la amabilidad de organizar todo para mí a pesar de mi deseo de pagar todo. Insistió en cubrir el costo porque ahora está ganando suficiente dinero para hacer cosas por mí y mostrar su agradecimiento después de la fiesta. Los 3 me sentaron a hablar. Me dijeron que ahora que todos estaban financieramente establecidos querían expresar su gratitud escribiéndome un cheque colectivamente. Traté de explicarles que no era necesario porque todavía estaba trabajando y podía mantenerme a mí mismo. Pero insistieron. Afirmaron que no se trataba de pagar una deuda. Nunca podrían pagarme por lo que había hecho por ellos, ya que no se trataba de dinero, se trataba del aliento y la fe que les había brindado, que nunca podrían pagar por completo. Este fue su humilde intento de mostrar su agradecimiento. Me conmovió profundamente su acto genuino y quería compartirlo en las redes sociales.
Solo quería agradecerles por todo lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no habíamos hablado en años, así que no pensé que le importaría. Estaba bloqueado en todas las plataformas y supongo que ella no lo vería, así que sentí que estaba bien. Diana nunca nos había hecho seguimiento ni había preguntado por el bienestar de sus hijos después de que se fueron de casa. Por supuesto, fueron ellos quienes rompieron con ella primero y se mudaron conmigo, pero fue su culpa. Lo mínimo que podría haber hecho era mostrar interés en sus vidas y tratar de ser una figura materna para ellos para hacer una por sus defectos. Pero para ser honesto, no parecía importarle la pérdida de comunicación, así que pensé que estaba bien de todos modos. Después de esa publicación, recibí una respuesta de ella unos días después. No me lo esperaba porque, como indiqué, no habíamos hablado en 6 años. Sin embargo, debería haber predicho que tan pronto como se diera cuenta de que sus hijos estaban financieramente seguros, comenzaría a husmear como un sabueso tratando de averiguar cuánto dinero podría obtener de ellos. En su respuesta, dijo que había visto mi publicación y quería hablar sobre sus hijos. Reconoció que había cometido errores en el pasado y no había sido una buena madre para los niños, pero se sintió obligada a darse otra oportunidad. Afirmó que los había extrañado mucho en los últimos 6 años. No estoy seguro de cuánta verdad hay en esa declaración porque si realmente los extrañaba, podría haberse comunicado conmigo al menos una vez. Me pidió que hablara con sus hijos y ayudara a cerrar la brecha entre ellos, ya que me responden bien. El momento era extraño, así que ignoré su mensaje. Sin embargo, cuando no reaccioné, me llamó por la noche y espeté. Insistió en que la ayudara a reconectarse con sus hijos, pero me negué. Era muy consciente de que simplemente estaba buscando su dinero, no porque realmente le importara su bienestar. Si realmente lamentó lo que había hecho, los habría contactado directamente en lugar de hablar conmigo. No podía dejar de lado su orgullo y ego ni por un segundo. Todavía esperaba que sus hijos la contactaran a pesar del hecho de que ella era la que había cometido un error. Era increíble lo con derecho que estaba. Trató de discutir conmigo argumentando que no estaba buscando su dinero y que era ofensivo que yo lo sugiriera, así que le aseguré que no estaba insinuando nada. Era tan obvio que me sentí horrorizado y repelido por lo que estaba haciendo. Luego me acusó de robarle todo, alegando que ya le había robado a sus hijos y ahora estaba robando sus riquezas. Le informé que no necesitaba el dinero y que originalmente dudé en aceptar el cheque, pero ahora iba a tomarlo todo porque ella no se lo merecía. Ahora está llorando en las redes sociales contándoles a todos lo que dije e intentando hacerme parecer malo. Algunos de mis familiares dicen que fui demasiado lejos con lo que dije, que soy codicioso y que le debo una disculpa. Lo cual es absurdo. Por eso estoy aquí para preguntar si estoy equivocado al decirle a mi hermana que no merece el dinero que sus hijos han decidido darme. Actualice como se recomienda alguna respuesta. Les conté la situación a mis sobrinos y sobrinas. Me informaron que habían oído hablar de ello de algunos familiares y habían considerado hablar conmigo, pero no habían tenido tiempo. Sin embargo, después de llamarlos y discutirlo con ellos, me informaron que creían que hice lo correcto. Mi sobrino fue abierto sobre sus puntos de vista y afirmó que nunca había considerado a su madre como una figura materna a lo largo de su vida. Siempre me culpó porque ella nunca había estado allí para él y mi sobrina estuvo de acuerdo. Él siempre había sido el más franco del grupo, por lo que era predecible que todo esto viniera de él. Mis sobrinas estaban demasiado emocionales para hablar, pero él estaba bastante enojado y molesto. Explicó que Diana solo hablaba conmigo porque nunca había hecho el mínimo básico para ellas. Esto a pesar del hecho de que estaba recibiendo manutención infantil de su padre e incluso entonces los humillaba y los hacía sentir horribles por simplemente existir. Lo cual no era su culpa. Creen que hice lo correcto y me han informado que no se pondrán en contacto con su madre, pase lo que pase. También creen que debería defenderme y explicar mi versión de la historia en línea. Ahora que Diana ha decidido hablar negativamente de mí en las redes sociales, creen que este es el enfoque más eficaz para transmitir el mensaje. Por lo tanto, eso es lo que haré. Estoy encantada de que hayan optado por ponerse de mi lado en esto porque mis padres se mantienen al margen y han declarado que no quieren involucrarse. Diana nunca habló con ellos después de que sus hijos la cortaran. Lo cual me parece inusual. El enfoque cortés de mis padres ante este problema me parece inusual dado que no se han comunicado con Diana en los últimos 6 años. Me decepcioné, pero al menos mis sobrinas y mi sobrino me apoyan ahora. Mucha gente me ha preguntado por
Que no solicite la custodia y que le quitaran a los niños a Diana si sabía que era una mala madre y los maltrataba. Mencioné en mi artículo que si bien sus acciones estaban mal, no constituían tortura, abuso o negligencia. Ella era constantemente dura con ellos y no estaba emocionalmente presente para sus hijos. Así que si bien podría haber solicitado la custodia, era bastante improbable que lo hubiera hecho. Puso a los niños bajo mi cuidado. Los tribunales suelen alentar a las familias a permanecer juntas y en este caso ya habían perdido a su padre. Su padre los había abandonado dejándolos solo con su madre como padre biológico. Naturalmente el tribunal querría que la familia permaneciera unida. Sabía que si presentaba una petición en su contra o emprendía acciones legales contra Diana, se aseguraría de que nunca los volviera a ver. Se aseguraría de llevar a los niños lejos de mí. Ya era improbable que hubiera podido quitarle los niños y obtener la custodia completa, por lo que esto los habría puesto en una situación peligrosa. Por eso decidí ir a lo seguro manteniéndome en contacto con ellos y estando disponible para ellos en todo momento. No estoy seguro de si era lo correcto a largo plazo, pero en ese momento parecía la única opción. Tal vez había otras formas de lidiar con eso, pero era todo lo que podía pensar, así que hice lo que creía que era correcto. Fue difícil para mí y durante años debatí si debía solicitar la custodia o que le quitaran a los niños y los reubicaran. Pero no se sabe qué podría haber ocurrido y pensé que era mejor que los niños se quedaran con su madre y mantener contacto conmigo y mis padres que arriesgar cualquier cosa en esta circunstancia. Espero que esto responda a las preguntas que la mayoría de la gente tenía para mí. Tal vez parecí el tipo malvado por lo que hice, pero no me importa. Sé que los niños están bien en su vida e hice todo lo que pude para mantenerlos felices y seguro siempre estuve ahí para ellos. Por lo tanto, no me siento culpable por nada. Actualización 2. Ha pasado una semana desde el mensaje de Diana y hoy he recibido muchas llamadas telefónicas de familiares y personas que han hablado con ella. Estaban señalando mis errores y regañándome. Se estaba volviendo realmente agotador y estaba inundada de trabajo. Por eso no había podido publicar antes. Pero hoy decidí que ya había tenido suficiente. Después de una breve charla con mi sobrino y sobrinas decidí finalmente hacer una publicación que compartiera mi versión de la historia, en cierto modo, la de ellos. No creo que nadie en la familia se diera cuenta de lo mucho que habían pasado esos niños cuando eran niños. Cuántas burlas tuvieron que soportar todos los días simplemente porque Diana optó por quedarse embarazada temprano y dejar todo por su novio amigo en ese momento, incluso después de eso. Ella continuó culpando a otros por sus propias acciones e intentó aparentar que estaba haciendo todo lo posible para hacerlo mejor para sus hijos, pero en realidad nunca estuvo presente para ellos, ya que les decía a todos que yo le había robado a sus hijos y ahora le estaba robando una fortuna ahora que a sus hijos les iba bien económicamente. Sentí que la gente merecía saber la verdad, no solo su versión retorcida de los hechos en la que ella era la víctima en lugar de la persona que atormentaba a todos. Ya me habían juzgado por una variedad de razones, ya que solo conocían su versión de la historia y simpatizaban con ella, pero en realidad merezco compartir mi versión de la historia al igual que sus hijos. Así que escribí todo hace unas horas y publiqué la publicación. Hasta ahora no me ha dicho nada y los únicos mensajes que he recibido son de familiares que me juzgaban antes. Ahora han cambiado abruptamente de tono y están tratando de disculparse por juzgarme demasiado pronto, pero, francamente, no significa nada para mí. Simplemente quería que supieran la verdad. No me importa lo que piensen de mí, pero era vital para mí hablar. La verdad comparte cómo Diana manejó a sus hijos. Por eso ya no están en contacto con ella. De todos modos, ahora que todo terminó, estoy lista para seguir adelante con esto. Honestamente, no quiero tener nada que ver con Diana y estuve perfectamente contenta durante los últimos 6 años cuando ella no me contactó. Creo que lo mismo puede decirse de sus hijos. También no entiendo por qué sintió la necesidad de crear tanto drama. Si quería dinero, podría haberlo pedido en lugar de fingir que quería otra oportunidad de ser madre. Actualización 3. Ha pasado un día desde que escribí esa publicación. Diana puede haberse despertado hoy y decidió vengarse de mí en lugar de contactarme directamente. Se volvió cada vez más dramática y comenzó a comentar en esa publicación intentando hacer que pareciera que estaba mintiendo, pero obviamente no iba a funcionar tan pronto como intentó reaccionar. Sus hijos comenzaron a comentar y responderle recordándole episodios particulares de su infancia en los que ella
Había sido cruel con ellos, que duró aproximadamente 1 hora y no me sentí mal por eso. Nadie más lo hizo porque mis sobrinos, y yo estábamos disfrutando completamente el proceso. La estaban humillando por completo y no había forma de que pudiera escaparse, ya que cada mentira que intentó decir para hacerme quedar mal fue descubierta. Me alegro de haber elegido hacer esto el fin de semana. De lo contrario, de todos modos, no habríamos podido responder tan rápido, que duró aproximadamente 1 hora y luego comenzó a eliminar sus comentarios para que nadie pudiera atraparla en sus falsas capuchas. Sin embargo, era demasiado tarde porque muchos otros ya se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo en la sección de comentarios, y creo que otros comenzaron a llamarla por sus acciones. Comenzó a borrar sus comentarios y a dar marcha atrás en todo lo que decía y luego me bloqueó. También bloqueó a sus hijos. Supongo que fue su forma de rendirse y me alegro de que lo haya hecho porque habría perdido en una pelea con nosotros. Claramente tenemos la ventaja aquí moralmente, o de lo contrario, creo que eliminar los comentarios sería el final de nuestra conexión, pero ella eligió contactarme personalmente también. Me envió un mensaje diciendo que esperaba que yo fuera feliz ahora que la había presentado como el monstruo y todos la odiaban. Era muy irónico viniendo de ella porque eso era exactamente lo que estaba intentando hacerme. Primero ella lo inició y ahora cuando quería devolvérselo no puede aceptarlo. No entiendo por qué las personas intentan repartirlo cuando saben que no pueden recibirlo a cambio. Simplemente no causes ningún drama si no quieres ser responsable de los resultados. De todos modos, ignore ese mensaje y eso es lo que todos vamos a hacer por el resto de nuestras vidas porque ella ya no merece nuestra atención. Ella lo ha demostrado. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y presiona la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.